donde usted guste. Aquí abajo quiere. ¿Le cae bien aquel púlpito chiquito, pastor? Perfecto. Muy bien. Queremos agradecerle por su disposición para estar con nosotros. Cuando yo hablé con el pastor Castañón, le dije, pastor, dígame cuánto es lo que tenemos que pagar. Y él me dijo, no. Absolutamente, el pastor va a dar una ofrenda jugosa para su iglesia, me dijo. Así que qué compromiso del pastor Castañón. No se crea, pastor. Es la verdad un tremendo placer que esté con nosotros. Estamos seguros que el Espíritu Santo le va a usar con poder y esta su iglesia pues ya quiere escuchar. Que Dios me lo bendiga y lo use. Gracias. Bueno, pastor Almenta, me parece un poco extraño que Castañón le haya dicho que yo no cobro. No solamente me dijo que no cobra, me dijo que traía usted una ofrenda linda para nuestra iglesia. Pero entonces se equivocó porque lo dijo al revés. Eso fue lo que quise decir. Pero la iglesia no cobra, pero la iglesia le va a dar una ofrenda al pastor. Oh, bueno. Mire, ¿qué vamos a andar con pobrezas, pastor? Usted, caray. Pero entonces decidí no cobrarle porque usted me dijo cuando entré que gracias por haber venido a la iglesia de los pobres. Oh, bueno. Bueno, buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquellas ovejas descarriadas que están en los últimos puestos quedan cordialmente invitados para venir más hacia acá. Ya yo me moví hacia ustedes. ¿Ven? Me vine del púlpito para acá. Ahora, como decimos en inglés, you have to meet me halfway. Así que les invito, no es obligatorio, pero quiero pedir a los diáconos, por favor, que cierren las que me muevan a esas ovejas hacia acá. Bueno, en efecto, nosotros, nuestra familia tiene algunas raíces aquí en Oklahoma. Mi papá por muchos años vivió en Amarillo y nosotros estábamos en Fresno y visitábamos a mi papá, manejaba casi 1200 millas de Fresno a Amarillo de vez en cuando a visitarlo, pero hace unos años pues él y mi mamá ya no podían vivir solos, así que mi hermana vivía en Oklahoma City, Jenin. Así que decidimos que mi papá y mi mamá iban a mudarse para Summit Ridge, que es este lugar de jubilados que ustedes conocen muy bien. Así que él ha estado allí por un buen número de años. Mi hermana mayor, Janine, por mucho tiempo estuvo cuidándolo, visitándolo regularmente cada semana, varias veces. Y entonces recientemente mi otra hermana, la que me sigue a mí, Becky, ella decidió mudarse a la casa de mi papá allá en Summit Ridge porque él necesita cuidado todo el tiempo. No puede caminar y no oye bien, no habla muy fácilmente, así que tenemos aquí familia. Castañón es un agregado de la familia, es cuñado, y yo siempre, cuando no están mis otras hermanas, siempre digo que es mi cuñado favorito. Yo creo que ustedes lo conocen a él, ¿verdad? ¿Conocen Eliezer Castañón? Ha venido a predicar aquí. Un hombre muy especial, muy bueno. Mi hermana es muy afortunada, mi hermana, de tener a Castañón. Así que cuando él habló conmigo sobre venir aquí a la iglesia del pastor Almenta, ¿cómo podía decirle que no? Así que le dije que sí. Amén. Y aquí estamos. Nos acercamos a buen árbol, pastor. Bueno, gloria a Dios.
que a buen árbol se arrima a la sombra de la cobija, ¿verdad? Esta tarde a las 7 yo tengo que predicar en la iglesia de Edmond, así que nuestro tiempo aquí es limitado. Sin embargo, voy a presentar un mensaje completo. No voy a presentar un sermonete porque los sermonetes son para cristianetes. Así que vamos a tener una palabra de oración y entonces comparto con ustedes el tema que tengo preparado. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en tu casa esta tarde. Gracias te damos por tu santo sábado. Un día especial cuando podemos retirarnos de todo lo nuestro para dedicar 24 horas completas a ti. Amén. Como nuestro maravilloso Creador, Redentor y futuro restaurador. Amén. Pedimos que bendigas nuestro estudio esta tarde. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarles, si trajeron sus Biblias, a abrirlas al libro de Apocalipsis, el capítulo 14. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Se conoce como el mensaje del primer ángel. Es el mensaje central de la iglesia adventista del séptimo día. Y voy a leerlo y voy a subrayar especialmente una partecita del versículo 7. Dice allí: vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego viene la parte que quiero subrayar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje atrae la atención de los seres humanos al Creador. Y cuando hablamos del Creador, tenemos que hablar también del sábado, porque el sábado es la señal del Creador. Amén. Así que esta tarde voy a compartir un mensaje relacionado con el sábado. Nuestro ministerio, Secretos Revelados en español, Secrets Unsealed en inglés, tiene mucho material profético, pero tenemos también mucho material doctrinal. Tenemos series sobre el estado de los muertos, series sobre el sábado. Hice una serie de 51 temas de 1 hora, ahora hace 3 meses, sobre las parábolas de Jesús. Tenemos una variedad de material, aunque en realidad el enfoque que le damos es siempre un enfoque profético, porque estamos viviendo en tiempos proféticos. Amén. Ahora, hace unos 3 meses aproximadamente, tal vez un poquito menos que eso, hubo un debate entre un evangelista adventista muy bien conocido, Doug Batchelor, y un radiodifusor evangélico con el nombre de Steve Gregg. El tópico del debate era si el sábado era una institución judía o si el sábado fue una institución que estableció Dios también para la iglesia cristiana. Lógicamente, el pastor Batchelor defendió el punto de vista de que el sábado lo estableció Dios en la creación para todos los seres humanos. El radiodifusor Steve Gregg enfatizó, según su perspectiva, que el sábado fue un día que Dios le dio a los judíos cuando cayó el maná y cuando dio el 4º mandamiento de la ley de Dios. Ahora, quiero comenzar mencionando que este radiodifusor evangélico usó 3 premisas para defender su punto de vista. Estas 3 premisas las están usando todavía muy a menudo las personas que no desean observar el sábado, que dicen que el sábado era de los judíos. A base de estas 3 premisas, el radiodifusor evangélico alcanzó una conclusión, que vamos a ver que la conclusión no cuadra con las premisas. Así que vamos a mirar en primer lugar las 3 premisas que presentó el radiodifusor evangélico. En primer lugar, él declaró que en el relato de Génesis, donde habla del sábado,
El relato dice que Dios fue el que reposó. Dios fue el que reposó. Esa es su primera premisa. La segunda premisa es que la palabra reposó, ahí en Génesis 2, no se debe traducir reposó, sino que se debe traducir cesó, de dejar de hacer algo. En otras palabras, la palabra Shabbat, que se traduce reposó en Génesis 2, 2 y 3, 2 veces, se debe traducir que Dios cesó, no que Dios reposó. La tercera premisa del evangélico es que en ninguna parte del relato de la creación le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado. Uno busca ahí en Génesis 2, 2 y 3, él dice, en ninguna parte hay una declaración donde Dios dice, Adán y Eva guarden el sábado. Y a base de estas tres premisas, de que Génesis dice que Dios fue el que reposó, el hecho de que la palabra Shabbat o reposó se debe traducir cesó, y el hecho de que Dios no dio un mandato directo para que Adán y Eva guardaran el sábado, es una indicación de que el sábado no se estableció en la creación para el hombre. Sí, Dios cesó, pero no le mandó al hombre que cesara. Más bien, dijo el evangélico más adelante, cuando cayó maná del cielo, entonces Dios le dio el sábado por primera vez a los judíos para que los judíos guardaran el sábado. Y él dice que el sábado era una sombra que apuntaba hacia el reposo que tenemos en Cristo como resultado de su muerte. Es decir, el sábado es parte de la ley ceremonial que caducó cuando Cristo murió en la cruz. Esa fue su conclusión basada en las tres premisas. Ahora, yo quiero mencionarles que yo estoy de acuerdo 100% con sus premisas. Tiene razón en sus tres premisas, pero está equivocado en su conclusión. Ahora, vamos a repasar las tres premisas para ver si él tiene razón. En primer lugar, en Génesis, yo pregunto, ¿dice allí que fue Dios el que reposó? Sí. El relato de Génesis, sí. Dice Dios reposó el séptimo día. ¿Tiene razón? El segundo punto, ¿será que la palabra reposó se debe traducir mejor cesó? Sí. Tiene razón. Porque la palabra Shabbat no significa primordialmente reposar, sino que significa cesar. De hacer algo, dejar de hacer algo. Es decir, el séptimo día Dios no creó más. Dios dejó de crear. Dios cesó de crear. Déjenme darles 4 ejemplos del Antiguo Testamento, y hay muchos más, que indican claramente que la palabra Shabbat debe traducirse cesó, más bien que reposó. Les voy a mencionar solo los versículos. Génesis 8:22. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé que el ciclo de día y noche y que las estaciones no iban a cesar mientras durara el mundo. Ahora, sería medio ridículo decir que las estaciones del año no iban a reposar. Claramente Dios le está diciendo a Noé que el ciclo de día y noche y las estaciones no iban a cesar, no iban a dejar de funcionar mientras durara la tierra. Un segundo ejemplo, Josué 5:12, para los que están escribiendo. Ahí habla de cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dice la Biblia que tan pronto entraron a la tierra, el siguiente día dejó de caer maná, el maná cesó. Y en sus Biblias van a encontrar que se traduce la palabra Shabbat, cesó. Es la mismita palabra de Génesis 2. El maná cesó de caer, dejó de caer. Un tercer ejemplo es Nehemías 6:3, a donde Nehemías estaba reconstruyendo el muro de Jerusalén. Los enemigos querían que él fuera a hablar con ellos, pero tenían malas intenciones, querían agarrarlo y querían matarlo. Y Nehemías les mandó un mensaje, le dijo: mire, yo estoy ocupado construyendo el muro, ¿por qué voy a cesar de construir el muro? Nuevamente, cesar lo traduce las versiones bíblicas. Y finalmente, un cuarto texto, Salmo 46, 8 y 9, dice que un día muy pronto las guerras van a cesar. No habrá más guerras. Así que tiene razón en su segunda premisa. Y es que la palabra Shabbat, la palabra reposó, se debe traducir cesó.
Así que tiene razón de que la Biblia dice que Dios fue el que reposó. En segundo lugar, tiene razón cuando dice que la palabra Shabbat, reposó, se debe traducir cesó. Y tiene razón también en la tercera premisa, y es que en ninguna parte de Génesis 2 dice que Dios le mandó a Adán y Eva que reposaran el sábado o que cesaran el sábado. Así que tiene razón en las tres premisas. El único problema es que a pesar de que tiene razón en las tres premisas, está equivocado en su conclusión. No concordamos con él en la conclusión. Porque nosotros creemos en realidad que la creación fue establecida al puro comienzo de la historia. Si nosotros podemos comprobar que el sábado fue hecho antes del pecado, antes que existiese un judío, antes que existiese un antiguo pacto, si podemos comprobar eso, todos los argumentos que se usan en contra del sábado desaparecen. No tenemos que discutir sobre nada más. Si podemos mostrar que el sábado es una institución que estableció Dios antes del pecado, antes que hubiese un judío, antes de que hubiese un antiguo pacto que tiene que ver con las leyes de sacrificio y ofrendas, entonces todos los demás argumentos que usan los protestantes contra el sábado desaparecen. Ahora, en nuestro estudio esta tarde vamos a procurar responder tres preguntas en el relato de Génesis. La pregunta número 1 es esta: ¿por qué no le mandó Dios a Adán y Eva que reposaran ese primer sábado? ¿Por qué no hay un mandato ahí que dice, donde dice Dios, Adán y Eva, guarden el sábado, reposen el sábado? ¿Por qué es que no hay en el relato de Génesis un mandato explícito para que Adán y Eva guardaran el sábado? Vamos a encontrar que hay varias razones por las cuales no hay ese mandato, porque los evangélicos dicen, ahí no dice que Dios le mandó al hombre que guardara el sábado, ahí dice que Dios fue el que cesó, Dios fue el que reposó, nada tiene que ver con el hombre. Entonces el sábado, ese primer sábado es el sábado de Jehová, no es el sábado del hombre. Ese es el argumento que usan. Pero si podemos comprobar que Dios hizo el sábado para el hombre, entonces los argumentos no son muy fuertes. Así que la primera pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué no hay en Génesis 2 un mandato explícito para que el hombre guardara el sábado? La segunda pregunta que vamos a contestar, y para esto tienen que leer con cuidado el texto de Génesis. La segunda pregunta es, ¿por qué todos los días tuvieron tarde y mañana menos el séptimo? Leen el relato en Génesis y dice, fue la tarde y la mañana del día primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero cuando llega el séptimo día, no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. El día séptimo no tuvo tarde y mañana. Entonces nos preguntamos por qué. ¿Será que a Moisés se le olvidó incluir? No lo creo. Hay una razón teológica por la cual no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. La tercera pregunta que queremos contestar, y esto también tienen que leer con cuidado el texto. ¿Ven? Cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Ven? ¿Por qué es que si el sábado es tan importante como dicen los adventistas, por qué no le mandó Dios a Adán y Eva ahí de una vez en Génesis, guarden el sábado? Y si hubiera resuelto el problema, si Dios hubiera puesto eso ahí. Pero hubiera sido una equivocación, vamos a encontrar que Dios hubiera puesto eso ahí. ¿Y por qué razón es que el séptimo día no tuvo tarde ni mañana? Hay que leer con cuidado el texto, hacerle preguntas al texto. La tercera pregunta, y esto también tienen que leer con cuidado el texto, es que en Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 3 dice que Dios terminó su obra 2 veces. Terminó su obra el sexto día y terminó su obra el séptimo día. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo puede uno terminar algo 2 veces? Porque dice terminó el sexto y luego enseguida en el siguiente versículo dice que Dios terminó el séptimo. ¿Cómo es que Dios terminó su obra el sexto y terminó su obra el séptimo? Esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar, porque yo les aseguro que cuando ustedes tratan con personas que no son adventistas, tarde o temprano les van a presentar estos puntos a ustedes. Son argumentos
que parecen ser fuertes en contra del sábado, pero cuando uno los mira con cuidado, no son fuertes en absoluto. Ahora, antes de contestar la primera pregunta de por qué no hay un mandato directo para que Adán y Eva guardaran ese primer sábado, necesitamos notar 4 puntos preliminares. Número 1, cuando el sábado llegó a este mundo, no existía judío, no existía pecado y no existían las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Porque el sábado fue establecido antes del pecado. Es decir, el relato que da el libro de Génesis sobre el sábado ocurre antes de que hubiese pecado, judío o las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Ese es el primer punto que queremos recordar. El segundo punto que queremos recordar es que la primera semana de la creación se centra en Dios, no en el hombre. La primera semana, Dios es el que trabaja 6. El hombre no trabaja. Dios trabaja 6. Y Dios reposa el séptimo día. Es decir, no dice que el hombre trabaja 6, ni dice que el hombre reposa el séptimo. Es Dios el que trabaja 6. Dios es el que reposa el séptimo día. Es decir, el centro del relato en Génesis 1 y 2 es Dios. ¿Saben cuántas veces se usa el nombre Dios en el capítulo 1 nada más de Génesis? 31 veces se usa el nombre Dios en Génesis 1. Dios creó, Dios dijo, Dios colocó, Dios bendijo, Dios santificó, Dios esto y Dios lo otro. Es decir, el hombre no está haciendo nada. El hombre es el objeto de la creación, Dios es el sujeto de la creación. Se centra en Dios. Y cuando llega el séptimo día, también vamos a encontrar que se centra en Dios. Déjenme leer aquí a Génesis 2 y el versículo 2 y 3. No vamos a leer todo Génesis 1 para contar las 31 veces. Ustedes pueden leer Génesis 1 y subraya la palabra Dios. Van a encontrar 31 veces aparece Dios. Pero en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, solo en 2 versículos, 10 veces se enfatiza que Dios fue el que trabajó y Dios fue el que reposó. Vamos a leer los versículos 2 y 3 de Génesis 2. Y yo le voy a agregar el pronombre personal. En español, el pronombre personal está tácito, sobreentendido. No se lo ponemos porque suena redundante. Pero en el idioma original está el pronombre personal. Hay que colocarlo allí. Dice allí en Génesis 2, 2 y 3. Y el séptimo día, vamos a contar, terminó ¿quién? Dios, número 1. Su obra, número 2. Que Él había hecho, número 3. Y Él, número 4, reposó el séptimo día de toda su obra, número 5. Que Él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él, número 8, reposó de toda su, número 9, obra que Dios, número 10, había creado y hecho. Me da la impresión de que esos 2 versículos quieren enfatizar que fue Dios el que trabajó y Dios fue el que reposó. El relato de la creación no tiene que ver con el hombre. El centro es Dios. Dios trabaja 6 y Dios reposa o cesa el séptimo. El centro no es el hombre. El centro es Dios. Ahora, vamos a notar el tercer punto preliminar. Esto podría sorprender a algunos. Por muchos años durante mi ministerio yo había alcanzado la conclusión que ese primer sábado, donde dice que Dios cesó o reposó el séptimo día, yo había pensado que ese día era santo desde que el día comenzó. Es decir, cuando comenzó el séptimo día, yo dije, bueno, este es el santo sábado. Pero luego me puse a estudiar más detenidamente y descubrí algo muy interesante. Y es que ese día, el séptimo día, no llegó a ser santo, sino hasta que el día terminó. Es decir, cuando el séptimo día terminó, entonces llegó a ser santo. Durante todo el día no era santo, y sino hasta cuando el séptimo día terminó.
Es decir, el sábado no fue santo cuando comenzó, el sábado fue santo cuando terminó. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿esta qué es nueva luz? Porque nunca hemos oído esto antes. Eso será una herejía entonces. No es. Vamos a leer primero 2 versículos bíblicos. Génesis 2 y el versículo 3. Y ustedes dirán, ¿qué importa si lo hizo antes o si lo hizo después? Es muy importante. Los detalles en la Biblia son muy importantes. Génesis 2 y el versículo 3, ustedes están allí porque acabamos de leer de allí. Dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el día? Porque en él reposó. Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Cuándo fue que Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Después de qué? Después de reposar. Después que reposó, según el texto. Vamos a anotar Éxodo 20 y el versículo 11, bueno, 8 al 11, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora bien, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y ahora escuchen, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Está claro? ¿Qué significa por tanto? Dice, Dios reposó el séptimo día y por eso lo bendijo y lo santificó. Es decir, Dios reposó todo el día y cuando el día terminó, el día era santo. O sea, la razón por la cual lo bendijo porque él había reposado. Porque había reposado. Lo que hace que el sábado sea santo es el reposo de Dios el séptimo día. Cada minuto que Dios reposó, ese minuto llegó a ser santo. Cada hora que Dios reposó, esa hora llegó a ser santa. Y cuando Dios había reposado las 24 horas, todo el sábado era santo. El reposo de Dios es lo que hace que el sábado sea santo. Así que el día no fue santo, sino hasta que Dios había terminado de reposar todo el día. Ahora, el cuarto punto que quiero mencionar, repasemos nuevamente cuáles son los 3 puntos anteriores, porque nos hemos expandido. ¿Cuál es el primer punto? Cuando comenzó el sábado, ¿no había qué? No había judío, no había pecado, no había antiguo pacto, cuando surge el sábado. Segundo, la primera semana de la creación tiene que ver con ¿quién? Con Dios. Con Dios. Dios trabaja 6 y Dios reposa el séptimo, lo que yo llamo la gran semana de Dios. En tercer lugar, ¿cuándo Dios santifica el sábado? Después de reposar. Después que termina el primer séptimo día. Y el cuarto punto es muy importante, y es que Dios en la semana de la creación no solamente creó cosas materiales, sino que Dios también creó medidas de tiempo. Dios creó el día de 24 horas. Dios creó el mes. Y Dios creó el año de 365 días. No solo creó cosas materiales, sino que creó medidas de tiempo. Creó el día, el mes y el año. Pero hay otra medida que creó Dios en la semana de la creación que parece ser arbitraria. Todas las otras medidas tienen una explicación astronómica. El día, 24 horas que toma el planeta de dar una vuelta en su eje. El mes, el periodo entre una luna nueva y otra. El año, la cantidad de tiempo que toma la Tierra para dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero cuando se trata de la semana de 7 días, es una medida arbitraria que no tiene ninguna explicación astronómica. No tiene nada que ver con movimientos de cuerpos celestes. ¿Por qué la semana tiene 7 días? La semana tiene 7 días porque Dios hizo la semana de 7 días. Entonces el cuarto punto es que Dios durante la semana de la creación creó la semana de 7 días. Ahora vamos a mirar la secuencia. Aquí está la secuencia, escuchen con cuidado. Dios trabajó 6 días. Cesó el séptimo día. Después de cesar el séptimo día, ¿qué hizo Dios con el día?
Lo bendijo y lo y santificó. santificó. Yo pregunto entonces, ¿la semana estaba completa cuando Dios bendijo y santificó el séptimo día? Amén, ¿La así semana es. de 7 días estaba completa? Sí. Sí, Dios creó la semana. Y luego entonces Dios toma la semana y se la entrega a Adán y Eva. No solamente le entrega lo que hizo los primeros 6 días, sino que Dios le entrega la semana a Adán y Eva. Dios trabaja 6 días, reposa, cesa el séptimo, y cuando termina de cesar el séptimo, la semana está completa, y ahora Dios le dice a Adán y Eva, ahora a ustedes yo les voy a entregar la semana que creé. Así que la primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. No es la semana del hombre. No puede ser del hombre porque el hombre ni siquiera existió sino hasta el 6º día. La primera semana es la semana de Dios. La hermana White concuerda con esto. En el libro Patriarcas y Profetas aparece esta cita muy interesante. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación. ¿Qué se originó al tiempo de la creación? La semana. Y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó, en inglés la expresión es measured off, como si Dios estuviera usando el metro, ¿verdad? Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. Y ahora escuchen esto, y el séptimo día Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Qué interesante cómo la hermana White concuerda con lo que leímos en Génesis 2 y el 4º mandamiento de la ley de Dios. Dice explícitamente, Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Entonces yo pregunto, ¿a partir de cuándo llegó el sábado a ser el sábado para el hombre? No, a partir de cuando terminó la primera semana. A eso vamos a volver más adelante. ¿Están claros en los 4 puntos? Amén. Ahora vamos a contestar la primera pregunta. ¿Por qué razón es que no hay un mandato explícito en el relato de Génesis para que Adán y Eva guardaran el sábado? Bueno, hermanos y hermanas, No se había completado la primera semana. la respuesta es tan obvia como 2 más 2 igual 4. Lo que el evangélico no se dio cuenta es que él, al decir que la palabra Shabbat significa cesar, él mismo socavó su propio argumento. Él destruyó su propio argumento. Lo que pasa es que el pastor Bach, lo que estaba debatiendo con él, no captó ese punto. Pero si lo hubiera captado, lo hubiera hecho quedar bien mal al evangelio. Y se dicen, bueno, ¿y cómo es eso? 2 más 2 igual 4. ¿Cómo es eso que el evangélico destruyó su propio argumento? Les explico. Si la palabra Shabbat significa cesó,